mensaje de hoy se titula El deber de orar. Nuestro texto va a estar en 1 Timoteo capítulo 2 versos 1 al 8. Timoteo era un joven que el apóstol Pablo había establecido como pastor en la iglesia que estaba en la gran ciudad de Éfeso de aquellos tiempos. Y Pablo le ha instruido acerca de las falsas enseñanzas y ahora el apóstol le va a dar instrucciones en cuanto a las conductas que se deben de observar en la iglesia. Y Pablo va a decir que entre las conductas que deben celebrarse en la iglesia, la de primordial importancia es la oración. Y por eso voy a hablar ahora del deber de orar. Va a haber otras conductas que Pablo va a señalar dentro de la iglesia, pero empieza por esta. En el versículo 1 dice, exhorto ante todo. Ahí está ya el valor supremo que Pablo le da a la oración. Ante todo, ante cualquier cosa, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esta palabra exhorto también quiere decir les animo y aún les mando. Yo les mando a ustedes ante todo, porque es tan importante por encima de todas las demás cosas, que es de suprema importancia, es orar. No está refiriéndose aquí necesariamente a los hombres como el sexo masculino y del cual las mujeres deban de olvidarse. Es algo genérico para decir a toda la iglesia. Dice, no deben de omitir a nadie, ninguna persona. Ustedes deben de dejarla sin cubrirlas en la oración. Sean importantes o no sean importantes, Pablo dice, todos necesitan de nuestras oraciones porque todos necesitan de Dios. Todos necesitan de la salvación de Dios, del cuidado de Dios, de la dirección de Dios, de la aceptación de Dios. Y ¿saben una cosa? Parece ser que en ese sentido le hemos fallado nosotros a nuestro mundo. El mundo sería muy diferente si nosotros lo lleváramos ante Dios en oración. Si suplicáramos por todas las personas conocidas y no conocidas, si suplicáramos por ellos en un clamor intenso delante del Señor, sea a nuestros seres queridos o sea personas que nosotros no estén tan cerca de nosotros en una relación consanguínea. El segundo deber que Pablo menciona es el deber de orar por todas las autoridades. Primero dice hay que orar por todos, pero menciona ese específico. Dice hay que orar por los reyes, dice el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Pablo dice que si las personas que están en autoridad, sean buenos o sean perversos, todos necesitan de nuestra oración. Es interesante, pero en los tiempos que Pablo está escribiendo, el emperador romano era Nerón. Nerón fue un hombre sanguinario, un hombre malo. El hombre incendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos de que ellos habían sido. Y estaba lanzando una persecución terrible en contra de los cristianos. Era como para que Pablo ni siquiera se acordara de ellos, pero Pablo dice, no, hay que orar por ellos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Se debe orar, dice Pablo, por todas esas personas, no importa si son buenos o malos, si son morales o son inmorales. Hay que orar por ellos, si son justos o son injustos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice él, podemos influir sobre el curso de los asuntos de la nación, podemos influir en los asuntos nacionales si oramos por las autoridades. Claro, no está diciendo que Dios los bendiga por lo que están haciendo, sino al contrario, que Dios influya en sus pensamientos, en sus decisiones. Nosotros no podemos ir a hablarles a las autoridades, al presidente, al Senado, a la Cámara de Representantes, al alcalde, a los gobernadores, a todos los que están en autoridad. De pronto ni nos reciban, pero lo que sí no pueden evitar es que nosotros le oremos a Dios para que Dios influya en ellos. Y sabe usted, una cosa que se ha olvidado en medio de las crisis nacionales es el hacer oración por nuestros líderes nacionales. Y Pablo como que nos está diciendo, mientras más malos sean, más se debe orar por ellos. Así que es algo que nosotros debemos hacer, orar por todas las personas que están en eminencia, dice Pablo, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para poder vivir tranquilos y calmadamente en medio de las crisis. Orar para que Dios le dé a esta gente sabiduría, conocimiento, para que tengan moral, para que tengan justicia, para que tengan
valores, para que sean compasivos, comprensivos, para que puedan traer paz y seguridad a la tierra. Solamente así vamos a vivir, dice Pablo, quieta y reposadamente. Muchas veces los gobernantes están legislando mal, pero también la iglesia los ha abandonado en la oración. Y dice Pablo, hay que orar para que podamos vivir en piedad, en honestidad. Necesitamos estar orando por ellos. En tercer lugar, dice Pablo, que tenemos el deber de orar por la salvación de todas las personas. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pablo dice, eso de estar orando por todos, eso es bueno y es agradable delante de Dios. Orar por todos los hombres, orar por las autoridades. Pero luego él aquí parece decir que tenemos que orar por la salvación de ellos y por la salvación de todas las personas. Dice, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto, dice, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. Y he sido nombrado maestro de los gentiles en fe y en verdad. Aquí dice, hay que orar a Dios por todos los hombres, por las autoridades, y hay que orar por la salvación de todos. Porque aunque es el deseo de Dios que todos se salven, todavía debemos orar por su salvación. Así quiere Dios. El hecho de que Dios quiera que todos se salven no quiere decir que todos se van a salvar, porque hay todavía ahí algo que Dios ha puesto en el hombre que se llama libre albedrío, libre voluntad. Dios le ha dado al hombre la facultad de decidir si quiere aceptar el regalo que Dios le da o no. Dios no nos ha salvado por un decreto, es decir, como Él quiere que todos se salven, todos se van a salvar. Él ha querido que todos se salven. Él ha iniciado el camino, la ruta, para que todos podamos transitar por ella y llegar a esa terminal eterna de gloria. Pero falta que nosotros queramos caminar. Y Pablo dice, hay que orar para que Dios los pueda salvar, para que ellos puedan tomar ese camino, para que ellos respondan a la voz de Dios. Dice que Dios es nuestro Salvador. Es uno de los títulos de Dios, Dios nuestro Salvador. Porque Dios es la fuente de nuestra salvación. La primera persona que se preocupó y que amó al hombre fue Dios, el Dios Todopoderoso. Él ha tomado la iniciativa y quiere que todos sean salvos. Pero nosotros tenemos que orar. Dice en otro pasaje Pablo que Satanás, dice, ha puesto un velo en las personas, en los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Ahora, nosotros necesitamos orar por ellos, para que esa vela, esa venda que tiene en sus ojos sea quitada, para que Dios obre poderosamente en ellos. La Biblia dice que Dios no quiere la perdición del impío, Él quiere que todos se vuelvan a Él. Él quiere que todos vengan a Él. Porque dice, mire, hay solo un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente hay un Dios todopoderoso, infinito, sempiterno. No hay muchos dioses, porque si hubieran muchos dioses, hubieran muchas glorias, hubieran muchas salvaciones, pero eso no es posible. Solamente hay un Dios todopoderoso y un mediador entre ese Dios y los pecadores, que es Jesucristo, hombre. Jesucristo como Dios y hombre, porque Él vino y se hizo carne y fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Él tomó nuestras cargas, nuestras faltas, todo aquello que nosotros habíamos hecho para ofender a Dios, a su ley, y el castigo que el hombre merecía por haber violado la ley de Dios. El Señor Jesucristo se echó encima de Él nuestros pecados. Fue a la cruz del Calvario como nuestro sustituto, no siendo el pecador, y cargó sobre sus hombros con todas nuestras iniquidades. Y ahora es posible que el hombre pueda ser perfeccionado por Cristo para presentarlo delante de Dios, acepto delante de Dios, aceptable delante de Dios. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es lo que el Señor ha venido a hacer como un mediador. Y le digo, nadie puede estar con Dios siendo imperfecto. Y nadie se puede perfeccionar delante de Dios por mérito alguno.
el único que no solamente nos perdona, sino que también nos prepara, nos perfecciona, nos hermosea para que seamos aceptables delante de Dios. Es la obra que Cristo Jesús hace por nosotros como mediador que es. El hombre es imperfecto y Dios es perfecto, y nada puede hacer el hombre para ser aceptado. La perfección solamente la puede obtener el hombre por la obra que Cristo ha hecho en él. Cristo vino al mundo, se hizo carne para poder condescender con nosotros y llevarnos delante del Señor. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Pablo dice que ese hombre Jesucristo, ese Dios que se hizo hombre, se dio en rescate por todos. La palabra rescate quiere decir intercambiar una cosa por otra. Jesucristo vino para intercambiar su vida por la nuestra. Él cedió su vida por la vida del hombre pecador. Mediante la cruz, Él tomó sobre sí el pecado y tomó sobre sí la condenación de todos. Soportó el juicio por los pecadores cuando murió por cada uno de los seres humanos. Sufrió el juicio de Dios por el pecado en su lugar. Y ahora su muerte puede sustituir y cubrir a todos los pecadores que creen en Él. El hombre necesita creer en Él, necesita confiar en Él, para que Dios acepte la muerte de Cristo en vez de la muerte del hombre, cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón. Finalmente, debemos decir que el deber de orar en todo lugar, pero con conductas correctas. Pablo ya nos dijo: hay que orar por todos los hombres, hay que orar por todos los que están en eminencia, en autoridad. Pero también dice el deber de orar en todo lugar, pero con conductas correctas. Dice el verso 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Levantando manos santas. Dice, nunca debemos dejar de orar, dice Pablo. Necesitamos desarrollar una comunión ininterrumpida con Dios. Hay que orar por el hogar, hay que orar por la ciudad, hay que orar por el Estado, por la iglesia, por el país. No importa si las personas están en cualquiera de los continentes de este mundo, debemos de orar por todos. Pero eso sí, dice Pablo, con manos santas. Manos santas nos habla de una conducta, nos habla de un estilo de vida. No podemos ir al Señor tocando cosas prohibidas. No podemos ir al Señor observando pecados, alimentando pecados en nuestras vidas. Porque como dijo Isaías, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división con Dios. Y cuando multipliquen la oración, yo no voy a escuchar. Pablo dice, hay que orar, pero sin ira, sin contiendas en el corazón. Dios no nos va a aceptar si nosotros no nos aceptamos entre nosotros. Dios no nos va a aceptar si nosotros no aceptamos a los demás. Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos a los demás. Dice el Señor, si cuando vas al altar y vas con tu ofrenda, te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano, y luego regresa y presenta tu ofrenda. Entonces, nosotros debemos de orar, pero levantando manos, dice, sin ira ni contiendas. El salmista David dijo, si yo hubiera visto la iniquidad de mi corazón, Dios no me habría escuchado. Y debemos de orar sin dudar, creyendo que el Señor va a responder, de que Él va a contestar. Necesitamos orar. ¿Y sabe qué? Necesitamos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré. Pero tenemos que saber que nuestra vida tiene que estar libre de esas conductas que son contrarias al carácter de Cristo Jesús. Entonces debemos de retomar ese principio de orar. Hay que orar por todas las personas, por todas las autoridades, por la salvación de todas las personas, orar en todo lugar, pero eso sí, con conductas correctas, con conductas que agraden a Dios, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Yo le invito para que usted tome esa conducta de orar por todo lo que hemos dicho, pero también que nuestras oraciones no sean tiempo perdido porque nosotros llevemos conductas incorrectas.
de odio, de rencillas y de tantas cosas que pueden afectar nuestra relación con Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta epístola que Pablo envía a Timoteo, nos enseñas principios tan maravillosos. Queremos retomar, Señor, esa conducta de oración. Ayúdanos a sentir carga por todas las personas que nos rodean, sean según nosotros importantes o no importantes. A todos les amas tú y todos quieres que todos se salven. Pero tú también quieres que nosotros nos pongamos en la brecha, entremos a tu sala y ahí podamos interceder por ellos. Pero también que nuestras vidas sean vidas aceptables delante de ti. Ayúdanos, Señor, para ser personas significativas en la comunión contigo a través de la oración. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.